Bueno, Silvia, retomamos el escenario que planteamos. Mujer joven, primer episodio, manejo empírico. ¿Cuál sería el antibiótico de elección? Antibiótico probablemente sea también una cefalosporina de primera, haciendo la salvedad que es muy importante recomendarle a esta paciente que luego de una relación sexual debe orinar, aun si no tiene ganas. La gota de orina que salga va a lavar la uretra y va a impedir una nueva reinfección. En este grupo etario, en este grupo de población, es muy frecuente que se susciten a veces infecciones urinarias, otras veces bacteriurias, y es debido a la misma mecánica del acto sexual que favorece el ascenso de bacterias por la uretra, y la forma sencilla de prevenirla es orinar después de la relación sexual. Bueno, ahora vamos a la situación de una mujer embarazada, primer episodio de infección del tracto urinario bajo. Bueno, esta paciente probablemente necesitemos un tratamiento un poco más largo. Hay que pensar desde el punto de vista físico que el embarazo actúa como una obstrucción. O sea, los criterios son similares desde ese punto de vista, similares a una patología obstructiva masculina. ¿Manejo empírico o se hacen estudios? No, urocultivo. En todos los casos en embarazo siempre es importante porque tenemos que, digamos, por un lado evitar efectos teratogénicos, evitar uso excesivo de antibióticos, y debemos evitar también el manejo inadecuado, escaso de una infección por las consecuencias posteriores. Ahora vamos a una mujer de más de 70 años con síntomas de cistitis. Bueno, esta mujer también es una paciente de riesgo porque es una paciente que posiblemente tenga una alteración anatómica, como podría ser, por ejemplo, un prolapso, que es posible que tenga una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y que sea una paciente que se infecta frecuentemente. Entonces también necesitamos hacerle un urocultivo y el tratamiento no debe ser inferior a 7 días. Esta paciente muy probablemente tenga algún grado de incontinencia urinaria y eso va a complicar el tratamiento y la evolución de la infección. Síntomas de cistitis en un hombre. Bueno, la infección urinaria habitualmente consideramos en condiciones normales una patología femenina que tiene que ver con el largo de la uretra, motivo por el cual si un hombre tiene síntomas de infección urinaria hay que considerar la posibilidad de una patología urológica como una hipertrofia de próstata, algún problema de vejiga, que a lo mejor está impidiendo el flujo normal de orina. Si no es un paciente que ha estado sondado o instrumentado, que sin duda nos va a decir en la consulta, hay que pensar alguna situación que obstruya el flujo normal de orina. Ahora vamos a la infección urinaria de una embarazada recurrente. Bueno, una infección recurrente de una embarazada... ¿Escapa atención primaria eso? Sí, yo diría que es preferible que lo vea un especialista porque, digamos, necesitamos hacer tratamientos más prolongados, chequear factores de riesgo. No hay que olvidar que corremos el riesgo de generar una sepsis en estos casos, o una infección del líquido amniótico, etc. Entonces es preferible que lo vea un especialista. Ahora vamos al caso de una mujer a la que en el análisis de orina encuentran bacteriuria y no tiene síntomas. Bueno,
eso se llama bacteriuria asintomática, y en condiciones normales de una persona sana, joven, sin factores de riesgo, etcétera, no se trata. No se trata. Estamos hablando de un recuento de colonias que sea inferior a 10 a las 5 colonias por milímetro cúbico. Pero si el paciente tiene algún factor de riesgo, como los que habíamos hablado antes, diabetes, alguna otra enfermedad concomitante, ser un hombre, una embarazada, etcétera, sí tenemos que tratarlo como si fuera una cistitis, o sea, pero en un periodo de 7 a 10 días. Y de hecho hay que tratarlo si el paciente va a ser sometido a algún tipo de instrumentación, de hecho, aunque no tenga ningún factor de riesgo. Si el paciente ha sido instrumentado, me parece que también debiera ir al especialista, ¿no? Sí. ¿Cuándo en atención primaria alguien va a sospechar una infección del tracto urinario alto? Y si la debe tratar en atención primaria de los salud. Una infección del tracto urinario alto da síntomas que son bastante distintos a los de una infección baja. Y, entre otras cosas, lo que llama la atención es el compromiso del estado general del paciente, que es muy importante. En general se caracteriza por tener dolor en la zona lumbar, puede tener también disuria, pero sobre todo tiene fiebre y mal estado general. Y en ese caso conviene derivar. Hay situaciones de infecciones urinarias altas en donde solo encontramos el dolor en fosas lumbares, disuria y el paciente está en buen estado general, refiere solamente a algunas situaciones aisladas de fiebre. Uno hace un urocultivo y se encuentra con que efectivamente está con una infección urinaria y bueno, en ese caso podría tratarse con antibiótico vía oral durante 14 días, vigilando que no empeore su condición clínica. Si hay compromiso del estado general, es importante derivarla porque ese paciente probablemente haya que internarla. ¿Hay alguna otra situación a tener en cuenta con respecto a infecciones del tracto urinario? Hemos visto hasta ahora, tener en cuenta edad, sexo, mujer no embarazada, mujer con factores de riesgo, varón, infección urinaria del tracto urinario alto. Sí, bueno, la situación que no se va a presentar habitualmente en un centro de salud periférico, aunque si se presenta, bueno, es importante derivarlo, es el paciente con sonda. El paciente con sonda es un paciente que probablemente esté permanentemente colonizado, que es difícil diagnosticar una infección. De hecho, hay que instruirlo al paciente en que si tiene algún tipo de molestias o signos de obstrucción de la sonda, hay que cambiar la sonda, toman un urocultivo a veces de manera especial, no de la bolsa. Y hay que saber que el tratamiento de esas infecciones en general fracasa, que en la medida que no vale la pena someterlo a tratamiento con antibiótico por tiempo indefinido, sino tratar de salvar la situación de la sonda. Bueno, hacemos una pausa, volvemos para que ustedes se conecten con lo que acaban de escuchar, reflexionen y busquen la información necesaria para actuar correctamente.